Al programa de hoy lo podríamos subtitular El hombre y sus circunstancias. Todo ser humano nace en un tiempo, en un momento determinado y en un lugar. Y esto puede constituir desde distintas facetas su entorno, su medio ambiente. En esas circunstancias que nos rodean es importante ubicarnos para poder adaptarnos y también para poder integrarnos en la actividad de otros y en las características que definen a ese entorno. El poeta salteño Benjamín Toro es el invitado de hoy y él nos va a hablar de su momento y de su lugar. La década del 60, la que ha marcado a toda una generación de escritores y de artistas salteños. Y el lugar, un barrio ubicado muy cerca del centro, al suroeste, Villa Cristina, que es un referente importante en la confluencia de la cultura popular y el arte. Y la reflexión en esta oportunidad también nos podrá servir para decir que esta Villa Cristina debería ser reconocida en Salta por lo que ha generado en su momento, en esa confluencia de lo que podía ser una expresión de la alta cultura, pero también de las raíces más populares, más obreras, más de los trabajadores, que tiene que ver con muchas actividades artísticas producidas, generadas en Salta y mantenidas aún hoy. Seguramente ese barrio Villa Cristina podría integrarse como parte de la historia, pero también de la bohemia y del arte contemporáneos. Yo llego a Villa Cristina a los 2 años. A los 2 años yo en Villa Cristina, estoy hablando de hace 70 años ya, que acabo de cumplir, este enero cumplió 72 años. Y es difícil remontar, como te digo, la corrientada esta, porque atar los cabos así, ¿no es cierto?, parece algunas veces imposible. Pero de todas maneras es el barrio que me vio por lo menos, o que yo lo vi, ¿no es cierto?, así, las primeras alucinaciones, las primeras impresiones así de mi vida. Cuando llego al barrio, ¿no es cierto?, a los 2 años, lo primero que me acometen, ¿no es cierto?, me acuerdo eso muy patente, las avispas, ¿no es cierto?, del frente de donde iba a ser mi casa, que era la casa de Juan Carlos Arancibia, de un muchacho que el apellido Arancibia, pero el apodo es Quelo Arancibia. Y bueno, que ha sido uno de mis primeros amigos, de mi edad, de mi tiempo. Al lado mío, ¿no es cierto?, al lado de mi casa, vivía Domingo Teodomiro Piñeiro, que luego es apodado así con un nombre que a nosotros ya no nos alarma, Pinguera le decían. Y frente a mi casa, así en vertical, vivía el poeta Hugo Alarcón. El poeta Hugo Alarcón
la casa del poeta Hugo Alarcón nos ha mostrado muchos asombros, porque me ha mostrado, por ejemplo, quién era Ramón Burgos, que vivía precisamente en la esquina, en la San Juan y Malvinas, y conocerlo personalmente al Payo Solá, que iba precisamente la madre de Hugo Alarcón, tenía una especie de un almacén de ramos generales, digamos, donde se convocaba toda los bullangueros, ¿no es cierto?, del barrio, uno a lo mejor que se iba a compartir un vaso de vino, otro a compartir una anécdota, otro a comprar hierba, en fin, eran ramos generales en serio. Y luego, para no variar esto de ramos generales, también se armaban algunas cacharpayas. Y llegaban los músicos a las casas de Hugo Alarcón. Llegaban los músicos, llegaba el guitarrero Payares. A los Vallejos los he conocido también en la casa de Hugo Alarcón. Es decir que, y también la casa de Hugo Alarcón ha sido así una especie de refugio donde el asombro así fluía lentamente, pero fluía sin darnos cuenta nosotros, y se nos metía muy profundamente, porque también en la casa de Hugo Alarcón ahí nació el Ateneo, un Ateneo que se llamaba Ateneo Juan Carlos Ábalos, que contábamos, qué sé yo, con unos cuantos libros, serían 7, 8 libros, y salíamos a pedirlo. Un generoso amigo del barrio, un señor apellidado Díaz, era un vendedor de libros, era un anarquista, así, estos anarquistas maravillosos, que nos proveían así de material justamente bibliográfico. Con él hemos aprendido mucho. Era vecino de un tal Bejarano, que tenía un taller mecánico, que también andaban en estas lides, ¿no?, de partidarias, digamos, pero de todas maneras, el libro entró en nosotros así, de esta manera. Yo no sabía, por ejemplo, si en ese tiempo, no puedo precisar si en ese tiempo, ya vivía Manuel J. Castilla en el pasaje Cabral, pero sí sé sin equivocarme, que José Solís Pizarro vivía a la vueltita, en la Jujuy precisamente y San Luis, y que Perdiguero, ¿no es cierto?, Perdiguero con la mujer de Perdiguero, de César Perdiguero, era la directora de la Escuela Mariano Cabezón, que vivían en el San Juan, casi esquina Esteco. Y bueno, ya te he dicho, por ejemplo, que ahí también he tenido la suerte de conocerlo a Ramón Burgos, que vivía en la esquina de las Malvinas y San Juan. Hemos compartido muchas cosas, entre la sorpresa, la guitarra, el canto. Me acuerdo del dúo que hacían Perdiguero con Falú. Siendo niños nos peleábamos con las monedas que nos tiraban ellos desde el balcón de la casa. Cuando iban justamente a la hora al atardecer, así se juntaban con Falú a cantar. Bueno, ahí ocurrían este tipo de cosas. Y tenemos a la vuelta también, ¿no es cierto?, en la San Juan, un poquito corriendo hacia la San Martín, la casa de Néstor Saavedra, el primer novelista que tuvo Salta. Es decir, que de una u otra manera el barrio mismo, ¿no es cierto?, nos ha incitado, nos ha llevado, nos ha encarrilado así
hacia este tipo de situaciones, ¿no? Yo me acuerdo en alguna oportunidad, cuando me encontré con Manuel Castilla, él viniendo, ¿no es cierto?, hacia el barrio, metiéndose, pasando por el puente del canal cuando todavía existía 2 o 3 rieles puestos, que me dice, vos sabés que esto me hace acordar al Sena. Yo no sé, el barbudo era un tipo de mucha imaginación, pero yo no veía nada más que un canal. Además, ¿no es cierto?, en mi memoria todavía el Sena no existía en los conocimientos, ¿no? Quiero acordarme que la cosa no era tan ceremoniosa, era una cosa tan singular, tan simple, porque el barbudo Castilla era un habitante más, un vecino más de Villa Cristina, que la mayor parte de la gente no sabía que era un poeta. Nosotros con Hugo Alarcón nos dimos cuenta, después de mucho tiempo, que era uno de los poetas más valiosos y valorables que tenía Salta, cuando ya su fama comenzó a crecer, ¿no?, crecer en los libros, en sus creaciones. Lo conocimos en León Felipe, en el rancho de Manuel Catán, de un pintor que vivía así transitoriamente, ¿no es cierto?, en la Gorriti, San Luis. Y él vivía en un rancho, vivía en pareja con una mujer. Bueno, y era una especie también, el rancho de Catán era una juntadera. Ahí lo he conocido y he tenido el gusto de gozarlo al poeta José Gallardo, al Tano Ariel Petruccelli, que siempre discutíamos y nos disgustábamos, pero con una amistad así realmente asombrosa, hermosa, ¿no? Hay cosas así que son realmente imborrables. El caso, por ejemplo, que en la esquina hablando de la Gorriti San Luis, había una especie parecía un tren de lona, ¿no es cierto?, que era un inquilinato así, que le decían el Hotel Pelayo. Y ahí se juntaban, digamos, el rezago así de la sociedad. Ahí he conocido siendo muy niño todavía, la he conocido a la Regina Campo, que era una de las prostitutas así que más cotizadas de acá de Salta, de la ciudad. Y bueno, ya venida mucho menos, ¿no es cierto?, qué sé yo, los únicos clientes que lograban eran los changarines del mercado. La pareja de la Regina Campo era un ciego. Que hay cosas que son realmente un poco, ¿no es cierto?, así, es difícil aprenderla. Había un poema, ¿no es cierto?, a la Regina Campo, dedicarle poemas a la Regina Campo, dedicar poemas a este tipo de situaciones, que de pronto, ¿no es cierto?, yo veo que esto, ¿no es cierto?, que todavía en ese tiempo Villa Cristina era una especie, un pedacito no se sabía discriminar muy bien si era un pedacito de campo o un pedacito de ciudad, ¿no?
Conectate a Express Banda Ancha, 3 megas por 64,90 durante 6 meses. Atención personalizada, mesa de ayuda y sorteos mensuales. Pedí Express al 426-7676 y navegá al mejor precio. Benjamín Toro absorbió de ese ambiente, de ese momento, de ese lugar, de mucho de esto que tiene que ver con las letras, con el arte, con la cultura, con la experiencia de vida de personalidades que nos ha nombrado y muchas todavía han quedado en el tintero. Pero él también desarrolló una tarea vinculada a las letras, que es la del periodismo, con un referente, y vaya que no es poco, como Manuel J. Castilla. ¿Cómo surge en todo ese ambiente esa posibilidad y esa capacidad para poder escribir, para poder expresarse? Claro que es difícil también poder hablar de momentos exactos. Es en realidad un proceso que tiene su complejidad y que hace que entre la persona y ese ambiente exista una dinámica tal que con el tiempo, con el devenir de la historia, se van produciendo distinto tipo de efectos o de resultados. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos, ¿no es cierto?, tiempo y forma, ¿no? Y bueno, vivimos y tenemos que sacarnos absolutamente todo lo que tenemos en estos momentos para que el tiempo no se pierda, ¿no? Y en eso tenía mucha razón Manuel, porque cuando he aprendido a conocerlo, cuando he aprendido a quererlo a Manuel, íbamos a la casa en el pasaje Cabral, y él nos incitaba, decía, ¿no? Elementalmente ustedes tienen que leer mucho, porque realmente se aprende a escribir leyendo. Bueno, y es una cosa innegable, que inclusive la CONAVIS últimamente tiene un lema muy singular, importante. El lema es más libros para ser más libres. Y ahora me explico muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Más libros para ser más libres. Nosotros fundamos el Grupo Presencia, que estaba integrado por Hugo Alarcón, por Carlos Hugo Aparicio, Luis Andolfi, Jorge Díaz Babio, Miguel Carreras, Severo Choque, Ariel Petruccelli, Manuel Catán, bueno, y tantos otros nombres así, ¿no es cierto?, que se van perdiendo en el camino, que uno no los puede rescatar así con la memoria. Y es realmente algunas veces angustiante que se haya perdido así un grupo, por ejemplo, como Presencia. Bueno, cuando se amontonan, ¿no es cierto?, las promesas, los talentos, lógicamente siempre prevalecen, ¿no es cierto?, lo que realmente, ¿no es cierto?, es importante, y se rescata justamente, y eso es lo que va quedando, porque de esos 17 jóvenes poetas de Salta que tenía el Grupo Presencia, son muy pocos los que van quedando así una especie
cernido así, la vida nos ha cernido de tal manera que hay muy pocos, ¿no es cierto?, así para nombrarlos. Bueno, pero Presencia ha sido realmente un ejemplo, creo que ha sido así una especie de latido fuerte en Salta, porque me acuerdo que el Barbudo Castilla, cuando nos presentó en una página literaria que abrió el Tribuno para nosotros, habló del sendero dulcemente, dice, irrumpen estos críos del grupo Presencia, irrumpen en el sendero dulcemente peligroso de la canción y de la poesía. El hombre. Él aprendió en la casa donde vivió su abuela. Con nobleza y ternura lo marcó bajo el cuero y le puso en la vida la señal del lucero, que él miró madurando, camino de la escuela. De ese tropel del tiempo le quedaron secuelas de Lucio, madre, hermana y todo ese reguero. De las nuevas mañanas, donde su buen garguero alargaba las albas junto al que se desvela. Guardaba en su memoria los sauces llorones, que en cuclilla en el río mojaban los tendones, de un gaucho caldereño, de la mejor semilla. Y tal como decía Manuel J. Castilla, cuando hablaba del hombre y de sus emociones, al palo se conoce también por las astillas. De esto tengo que acordarme de un amigo, yo creo que es amigo tuyo también, Ricardo Martínez, el cual un día me dice, Benjamín, ¿te animarías a trabajar en el Intransigente? Y digo, sí, no es que me sobre gustaría, porque realmente ahí está trabajando Manuel Castilla, y yo quisiera estar quisiera trabajar en el diario. Y yo creo que esto de hacer un poco, ¿no es cierto?, la palabra, de escribir, nos ha permitido que la generosidad de los medios de difusión de acá de Salta, los medios, el Intransigente, el Tribuno, nos abran las puertas y que podamos trabajar, podamos desempeñar realmente con dignidad todo lo que podíamos dar, ¿no? Yo he recorrido el diario Norte, el diario el Intransigente, en sus distintas etapas del Intransigente. Y bueno, después recalé en el Tribuno. Estuve dirigiendo también prensa en la Universidad Nacional. En Cultura, en la dirección de Cultura también estaba encargado de prensa. He tenido suerte, ¿no es cierto?, de conocer a través, ¿no es cierto?, del periodismo, conocer el diario del Territorio, del Chaco. Un día salimos, cuando se amagaba encerrarse el Intransigente, nos fuimos con Rodolfo Plaza en busca de nuevos horizontes, ¿no? Bueno, anduvimos por San Juan, por La Rioja, anduvimos por Santiago del Estero, así que estuvimos tocando, chapuceando en el Liberal, en el Sol de La Rioja, en distintos así diarios, ¿no? En el diario que nos abría la puerta nos metíamos nosotros con la posibilidad de un conchavo, de un trabajo.
Es interesante también sobre esto último pensar cómo un tiempo y un lugar marcan a uno. El caso de la década del 60, de Villa Cristina, pero también la capacidad de adaptación para ir más allá, para buscar el destino de la vida en otra provincia, en otro lugar, en la actividad periodística, en la relación con otros, también con otros ambientes y también adaptándose a otros tiempos. Tal vez este sea uno de los secretos de la vida de todo ser humano, un constante y arduo trabajo para poder adaptarnos e integrarnos, adaptarnos a aquello que está alrededor nuestro y que va cambiando y que tiene sus particularidades, e integrarnos a la actividad de otros, al pensar de otros, al convivir juntos. Esperemos que sirva también para la reflexión. Hasta un próximo programa.